Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y me alegra mucho estar en contacto con ustedes y saber qué opinan acerca de todo lo que publicamos en este canal, que espero realmente que sea de mucha utilidad, que sea muy valioso para ustedes. Terminando el año pasado, republicamos un video que se llama Trazo de top con corte sobre el busto, y básicamente por dos razones. La primera, porque pues tenía un problema en la parte inicial con el volumen, lo editamos y lo volvimos a publicar, pero también porque ese top tiene grandes posibilidades para fabricar prendas de diferentes estilos y para diferentes ocasiones, y como nunca llegamos a la elaboración del top, ni al estudio de los materiales, ni a revisar diferentes técnicas ni estilos, pues entonces creo que convenía publicarlo como para retomar ese contenido y ahora sí hacer el desarrollo de los videos de confección de ese top. Entonces este primer video es un video acerca de la confección del top básico y espero pues que estén muy pendientes y que les resulte muy útil. Bueno, entonces comencemos. Aquí yo ya tengo mis moldes. Pues tengo la espalda, tengo también el centro delantero y también tengo el costado delantero. Entonces estos moldes, como verán, están un poco más abajo de la línea de la cintura, pero pues hay tops que van únicamente hasta la cintura, entonces sencillamente podríamos recortar aquí, dejar un pedacito como para hacer un dobladillo, unos 2 centímetros, y podría hacerse pues el top mucho más corto con los mismos moldes. Entonces ahí ya tengo estos, y además tengo los complementos, que son estos, la parte de arriba de la espalda y la parte de arriba del molde delantero, que serían para encontrar ya pues los largos de la tira. Entonces aquí ya corté yo todas mis piezas. Esta es la espalda, digamos la parte que va a ser lo de afuera, y también le corté un forro en una seda pues un poco más económica, pero entonces pues la idea es que queden las piezas forradas. Esta corresponde perfectamente con el molde, o sea que no le hice ningún aumento, porque fíjense que es una sola pieza. Lo único que tengo que hacer es marcar la pinza en la tela y ya listo, con eso ya cierro la pinza y ya me da la forma el molde que corté. O sea que esta está igualitica al molde. En cambio estas dos que tengo acá, que son las que conforman la parte delantera, pues recuerden que tiene este corte que es el que da la forma del busto, y por eso entonces les hice un aumento para costura. Fíjense que aquí hay 1 centímetro de más a todo lo largo del molde, y lo mismo pasa con la pieza central, ¿no? Aparte, pues voy a utilizar un forro de blonda, me parece interesante, pues esto es un retal, y entonces lo voy a colocar forrando la parte delantera para que se vea un poco más bonito. Y esto lo hago así básicamente para contarles que cuando se trabajan, por ejemplo, vestidos de fiesta como el que usted está viendo en la pantalla, hay unos que van forrados con una tela que se llama chantilly, que es una tela bordada y decorada con pedrería, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de montaje, digamos, de utilizar una tela de base y encima un chantilly o una tela bordada, es indispensable, antes de empezar a coser toda la prenda, digamos, pegar esta con la otra, ¿no? O sea que esta que va a formar, digamos, la parte de afuera de nuestro top, ahí tiene que estar pegada a la orilla con la tela de base. Entonces voy a pegar estas telas y ya les muestro cómo deben quedar. Listo, entonces como verán, pues ya pegamos la blonda con la parte de afuera del top. Cuando ustedes están pegando estas blondas o estos chantilly, se van a dar cuenta que a veces esta parte bordada tiene tendencia a volverse como más grande que la tela de abajo, ¿no? O sea que uno va cosiendo y como que al final me sobra un pedazo grande de esta tela bordada, que es la que va a quedar pues más visible. No puede pasar. Resulta que a veces la tela de abajo se va frunciendo y entonces la de arriba resulta viéndose pues como más larga, ¿no? Pero si cortamos con el mismo molde todo, pues se supone que debe coincidir perfecto. Cuando hay tela de esta chantilly bordada con pedrería, pues tenemos que tener a la mano un cortahebras para ir quitando todas las piedritas que se nos atraviesen en la costura, ¿no? Y se trabaja con aguja 12 de punta regular. Vamos ahora sí a armar esta parte delantera
y a marcar las pinzas de la parte de atrás para empezarla a coser también. Bueno, entonces aquí marqué una arriba y una abajo y los dos puntos que son como la amplitud de la pinza. Preferiblemente no hay que hacer líneas y menos con tiza, porque la tiza después para limpiarla de las telas así claritas pues es muy difícil, ¿no? Entonces con este de arriba y abajo ya puedo doblar aquí y luego pues coso hasta el punto máximo, digamos, y luego me devuelvo. Entonces es lo que voy a hacer. Bueno, entonces para unir estas piezas de la parte frontal pasamos una costura a 1 centímetro del borde, vamos a coser y básicamente tenemos que estar atentos de que acá al final nos dé exactamente igual, o sea, no puede quedar una pieza más larga que la otra. Entonces vamos a coser. Fíjense que aquí ya va dando la forma del busto, ¿no? Y aquí pues colocamos la otra. Igualmente hay que verificar que estos dos queden exactamente del mismo largo, o sea, no me puede quedar uno más corto que el otro. Y aquí pues ya parece que va quedando nuestro top con la forma que queríamos, ¿no? Para que dé la forma de la curva, entonces lo mismo vamos a hacerle como una especie de cortes aquí en la pestaña de costura, pues sin ir a cortar la costura. Y luego pues lo vamos a planchar abierto porque recuerden que este va forrado. Si el de ustedes es en una tela más gruesa y no lo quieren forrar, igualmente hágale los cortes, plánchelo primero con las costuras abiertas y luego pues sencillamente coge nuevamente estas dos pestañas de costura, les pasa filete y ya ahí puede colocar una costura de asentamiento, pespunte por este lado para que le dé la forma y esta pestañita pues no se le levante. Ahora pues vamos a coser las pinzas de nuestra parte de atrás. Entonces, como habíamos dicho, cogemos de aquí y de acá, digamos, doblamos así, templamos esto y empezamos a hacer una costura. Recuerden que en la parte de arriba no terminaba en punta, ¿no? Hay que mirar cuál es la parte de arriba. Esta creo que es la parte de abajo, entonces aquí sí voy a irme pegada al borde y aquí empiezo a ampliar la pinza. Aquí ya es la parte más amplia y luego me voy hasta arriba, pero sin llegar al doblez como pasaba en la parte de abajo, que si está pegadito al borde, acá no. Acá. Listo, entonces ya aquí están nuestras dos partes de atrás. Fíjense, aquí esta costura tiende como a fruncirse un poco cuando las telas son delgaditas, ¿no? Entonces hay que soltar más los tensores. Y aquí ya, pues nuestra parte delantera ya también con las costuras lista para planchar. Entonces vamos a planchar con las costuras abiertas. El forro pues tiene que hacerse exactamente con el mismo procedimiento, ¿no? O sea que hay que igualmente pegar las tres partes que corresponden a la delantera, marcar las pinzas en las piezas de atrás y hacerlas exactamente como lo hicimos con las piezas que se van a ver, con las que conforman pues la parte exterior del top. Y aquí pues ya vamos a proceder a planchar las costuras abiertas. Entonces es sencillamente separar este par de pestañas aquí para que den bien la forma. Entonces aquí ya ustedes ven, pues esto hay que hacerlo con una temperatura adecuada pues al tipo de tela, pero siempre va a ser mejor planchar, ¿no? Porque la costura queda mucho más lisa. Vamos a planchar nuestra parte delantera, forro y parte exterior, y lo mismo pues haremos con la parte de la espalda para que las pinzas también sienten bien. Aquí planchemos una de estas pinzas para que miremos cómo va a quedar después de planchar. En este caso pues la pinza se plancha hacia un lado, luego se plancha hacia el otro lado antes de decidir pues si quiere que quede hacia el centro o hacia el costado, ¿no? Entonces igualmente con todo lo demás. Listo, pues entonces aquí tenemos ya la parte exterior de este top. Fíjense que aquí ya está pues la parte del busto, ya se ve muy bien la forma, y esta pues sería la espalda. Entonces aquí le hice esta costura a la parte de arriba. Fíjense que aquí está la abertura de la cremallera, porque voy a colocar una cremallera invisible que abra de abajo hacia arriba, ¿no? Y ya aquí pues nos falta es determinar el tamaño de las tiras, que es donde vamos a utilizar estos moldes complementarios, que son este de la espalda, donde vamos a medir de aquí hacia abajo, y el delantero también, que es para medir de aquí hacia acá, que sería la tira que coincide con el corte. Para esta tira vamos a aprender algo diferente,
que es cómo hacer estas tiras extensibles, ¿no? Porque no todas las personas talla S son de la misma estatura y entonces a veces cuando dejamos largos fijos resulta que a todas las personas no les queda, a algunas les quedan las tiras muy cortas y a las otras muy largas. Entonces para hacer estas tiras tengo yo aquí dos pedazos de tela de 40 centímetros de larga. Para poder colocar estos que llaman ochos normalmente, vamos a hacer dos pedacitos de tira más pequeños para que poderlos colocar a la espalda de la blusa y que pueda, digamos, moverse, ¿no? Que sí quede extensible. Entonces, lo primero es mirar qué ancho tiene este raje en su parte interna, ¿no? O sea, que de aquí a acá, yo ya medí, tiene 1,5 centímetros, o sea que lo que tengo que hacer es estos pedazos de tela, cortarlos de tal forma que al doblarlos, pasándoles una costura de medio centímetro, me queden con un ancho útil de 1,5 centímetros. Aquí ya las corté, me dieron de 4 centímetros, entonces las voy a coser. Y para pedazos que van a sostener los ochos, digamos, colocados a la blusa, vamos a sacar tiras de 6 centímetros de largo por los mismos 4 centímetros de ancho. Y para voltearla, pues vamos a utilizar uno de estos ganchos negros que son invisibles para el cabello. Le hago aquí un huequito cerquita de la orilla, no muy cerca porque entonces no me funciona. Meto el ganchito por ahí y lo meto aquí dentro del tubito de tela, ¿no? Entonces lo hago acá y listo, ya estamos con el primer. Entonces es hacerle un huequito cerquita de la orilla, meter el ganchito, miramos que sí funciona en estos tubitos largos. Y luego de eso pues el gancho adentro del tubito y vamos pasándolo hasta que llegue al otro lado. Entonces aquí pedalar con cuidado porque son telas delicadas, entonces se puede romper el huequito que hicimos y nos toca volver a empezar el proceso. Entonces, y ahí sí les coloco esto. Entonces lo vamos a pasar acá, ahí y cerramos. Entonces cierro acá, lo más cerquita que se pueda del pie con el herraje. Vamos a coserlo igualmente este. Entonces ya estaría como la parte inferior de este montaje, que es lo que va, digamos, junto a la blusa, ¿no? Entonces aquí ya tienen pues sus herrajes para que se puedan ampliar, extender y achicar. Entonces eso sería por ese lado. Ahora, por el lado de las tiradas más largas, lo que debemos hacer es esto, con esta punta vamos a envolver como el centro de la tira. Entonces aquí, ahí está, este ya es envolver el centro de la tira y vamos a coser, para que no se nos vea la orilla, pues voy a doblar aquí un poquito y a coser aquí lo más cerquita que se pueda del herraje igualmente. Bueno, listo, entonces estas ya están así, como verán las cogí de la parte central, aquí quedan estas dos orejitas libres. Y bueno, aquí les pasé dos costuras para que esté más seguro, no se vaya a desbaratar. Ahora, vamos a colocar las tirantas, ahora sí, a la blusa. Normalmente estas tirantas se colocan aquí sobre las costuras de las pinzas, entonces esta la voy a colocar así, mirando hacia abajo, y la coso aquí a la orilla, y la otra pues exactamente igual. Entonces ustedes verán el lado de la tirita que les quedó como más bonito, ese va a ser el que quede pegado a la tela, o sea el que quede por este lado, porque ese es el que se va a ver al final cuando terminemos la blusa. Entonces las voy a colocar. Listo, cuando estas están colocadas, pues verán que si yo coloco el forro, pues esto va a ser la pestaña de costura, esta va a doblar hacia acá y estas cositas van a quedar hacia arriba. Entonces, para colocar las otras, ¿qué debo hacer? Primero debo escoger este que tiene como la pestaña de costura, pues va a ser el revés. O sea que yo voy a empezar a colocar esto hacia arriba, lo paso aquí por entre esta orejita del ocho que coloqué abajo y luego lo paso por las dos orejitas que me quedaron libres, así, y entonces así ya me queda la tira extensible. Como verán, pues ya puedo alargarla y acortarla. Y este extremo que me queda aquí lo voy a pegar
aquí, a donde está como la parte de arriba, la parte más alta, de esta forma que da pues el busto, lo voy a colocar ahí. Listo. Entonces ahí ya está nuestra blusa terminada con sus respectivas tirantas extensibles. Bueno, entonces ahora lo único que me queda es colocar el forro. Para colocar el forro, pues entonces recuerden que esto ya lo habíamos cosido aparte. Acá hay una costura central que es la que va a ser la de la cremallera y acá está la misma costura. Entonces voy a hacer coincidir esto aquí con estas pestañas abiertas y empiezo desde ahí a coser por toda la orilla a 1 centímetro. Tiene que coincidirme la pinza, la costura del costado. Si no me coincide algo, pues me va a quedar mal la blusa, entonces me toca retroceder en el proceso y verificar qué fue lo que pasó. Cuando ya terminemos de coser, entonces vamos a hacer como unos pequeños cortes sin cortar la costura hacia la tela para que al sacar las curvas salgan bien, no nos salgan con ángulos ni deformes, sino que salgan bien con la forma que nosotros la habíamos trazado. Este es el centro, al centro hay que hacerle un piquete exactamente en el centro para que no vaya a dar como una figura torcida, digamos que se vea como el centro corrido hacia un lado. Y seguimos cortando sin cortar la costura, recuerden, porque pues ya entonces nos toca repetir, que nos desbarata el top. Y volteamos. Entonces ya cuando volteamos aquí, pues ya se ve, esperen les muestro, la figura del top bien terminado, porque fíjense que acá pues se ve también bonito, ¿no? Allá no es sino planchar y ya nos queda listo nuestro top para cremallera. Bueno, para colocar la cremallera pues tengo acá esta cremallera invisible. Vamos a apoyar esta parte de abajo de la cremallera en la parte de arriba de la espalda de la blusa. Y vamos a coser con este pie normal, manteniendo una distancia, digamos, de los dientes a la orilla de unos 3 centímetros. Entonces aquí vamos a coser del diente a la orilla unos 3 centímetros y cosemos sencillamente la orilla de la cremallera, solo para asegurarla ahí en el lugar que le corresponde. Igualmente por este lado. Cuando ya esté la cremallera fija en el puesto, entonces la vamos a abrir. Y estos centímetros que me quedan aquí atrás, pues son para colocar, ya les había contado alguna vez en otro video, de cremalleras invisibles, el slider de la cremallera para que no me moleste con la costura cuando intente pasarla. Y vamos a cambiar el pie. Entonces recuerden, este pie es el de la cremallera invisible, que vamos a colocar ahora. Este pie, pues pasamos la costura que queda al ladito de los dientes de la cremallera. Entonces aquí recuerden que es desde la punta, desde lo que está abierto, hacia arriba, que es lo que queda permanentemente cerrado de la cremallera, ¿no? Hasta donde empiece la costurita con la que tenemos unidas las telas, o sea, hasta ahí. Exactamente lo mismo al otro lado. Entonces ya está. Ok. Listo. Entonces quedó invisible y no me quedaron como prenses acá, ¿no? Para colocar el forro, pues entonces debo pasar una costurita muy cerca de la dentadura de la cremallera para que me quede muy bien. Y en ese caso, pues voy a utilizar otro pie, que es este que les había mostrado también, que es un pie para colocar cremalleras que tiene estos deditos pues muy delgaditos. Y entonces lo que voy a hacer es coger esta pestaña, y recuerden que aquí hay una costura que une esto por la parte superior, entonces la coloco así, y coloco esta pestaña tapando la cremallera. Y le paso costura con la medida que me dé el pie. La idea es que estos dos bordes queden, digamos, juntos, que estas dos orillas se vean así iguales. Y empiezo a coser. O sea que ahí ya me quedó esto, que es lo de afuera, que es donde no se ven los dientecitos, y esto que es lo de adentro, que ya se ve cubierta la cremallera. ¿Sí ven? Entonces ya se ve forrado. Voy a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Y aquí pues entonces ya vuelvo a sacar con cuidadito el slider. Me vuelve a quedar cerrado acá, pero fíjense que por dentro pues ya también se ve cubierta la cremallera. Entonces ahí ya me quedó forrada. Ya me queda solamente hacer el dobladillo de abajo, que entonces ya es pasar
la fileteadora, cortar esta cremallera, tratar aquí ya corto, le paso la fileteadora con blanco y le hago sencillamente un dobladillo hacia arriba. Eso es todo lo que falta de este proceso, lo voy a hacer. Listo, ya le pasé la orilla con la fileteadora y entonces acá lo que voy a hacer es doblar, digamos 1,5 centímetros, 2 centímetros, para que me quede bien terminada la orilla de abajo. Entonces aquí pues de paso aseguro la cremallera para que el slider no se vaya a salir. Entonces hemos terminado nuestro top. Pues yo espero que todo esto les haya servido mucho. Muchas gracias por su atención y recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas. Muchas gracias.